Hola, queridas mujeres, bienvenidas a una nueva entrevista de la Cumbre Online La Mujer y la Vida, en la que exploramos cómo nos podemos cuidar a nosotras mejor para así poder cuidar mejor nuestro entorno. Yo soy Sonia Herrero y soy la fundadora de la Cumbre. En esta entrevista tenemos con nosotras a Paola Rivera. Ella es psicóloga, está especializada en cuidados paliativos y también es la directora de un proyecto que se llama Al Final de la Vida. Y precisamente de eso ha venido a hablarnos en esta entrevista, ¿no? Y cómo cuidar el final de la vida, que también es vida, cómo integrar la muerte dentro del cuidado de la vida. Hola, muchas gracias por haber sacado este ratito y estar aquí con nosotras. Gracias a ti y al resto de mujeres por crear esta cumbre Mm, tan importante y constructiva para todas nosotras. ujú. Paola, ¿para ti qué significa cuidar la vida en tu vida personal? Pues mira, Sonia, en este momento de mi vida, cuidar mi vida significa intentar buscar la coherencia desde la tranquilidad, eh, disfrutar de las cosas que tienen valor, que tienen sentido para mí, tanto a nivel familiar, personal, profesional, ¿no? Ujú, Em, Básicamente, cuidar eso, estar muy, muy conectada con estos espacios. ujú. Y Paola, tú te dedicas profesionalmente a un área de la vida en la que normalmente que a los seres humanos no nos suele gustar, ¿no? Que intentamos no mirar, que es la fase del final de la vida, ¿no? De la muerte, que parece que es una palabra que nos cuesta tanto decir e integrar. ¿Y por qué sientes que es importante que podamos ser más conscientes de esa fase y cuidar esa fase también, el final de la vida? Pues mira, Sonia, pienso que tanto desde la experiencia profesional como personal es importante darnos cuenta que muchas veces vivimos como si no fuésemos a morir nunca. Entonces, tener esta percepción del tiempo, de esta percepción de la muerte, que nadie sabe cuándo le va a llegar, aunque estés en un proceso de enfermedad crónica avanzada o cualquier tipo de enfermedad, eh, tener esta idea presente hace que, como tú bien dices, estemos hablando de la vida, de todo este proceso que hay desde que naces hasta que llega un momento en el que ya como que tienes que plantearte, ¿no? Ese encuentro más cercano con este final. Entonces, es fundamental, pienso, el que tú tengas esa conexión, que tengas esa presencia, ¿no? De la muerte, hace que tu vida tenga mucho más sentido, que estés mucho más viva, por decirlo de esta forma, ¿no? De disfrutar más de lo que tienes, de los que tienes, de lo que tienes. Y esto es un lujo, poder llegar al final de la vida habiendo hecho un proceso muy consciente de lo que realmente significa vivir. No, me parece súper interesante, Paola, escuchándote, es como, wow, cuando te ocupas de la muerte, estás más viva, que parece que tuviera que ser lo contrario, ¿no? No nos queremos ocupar de la muerte, porque, ay, la muerte, qué feo, pero es, wow, claro, al tenerla, al permitirme que esté más cerca y que sea parte de mi vida, soy más consciente de que ahora estoy viva y que un día ya no lo voy a estar. Ujú. Entonces hablabas de tu proceso personal, ¿a ti qué te ha llevado a trabajar sobre estos temas, ¿no? A querer también distribuir esta información, que es lo que hacéis desde la fundación? Pues mira, a nivel personal, en mi familia han habido experiencias de fallecimientos de familiares, tanto por muerte súbita como de mi abuelo, que murió casi con 100 años, ¿no? Em, y en este momento, cuando llega este momento del fallecimiento de mi abuelo, em, somos una familia muy unida y se vive como un proceso muy natural, muy cercano, muy de amor, muy de cuidado, ¿no? Pero también me doy cuenta que los mayores, como ya tienen 100 años o son muy mayores, ya no se les escucha, ya no se les pregunta.
qué necesitan, qué quieren, cuáles son sus deseos, cómo vivieron. No sé, es algo como que, bueno, es el viejo o Ujú. la vieja, ¿no? Mm, Entonces, desde mi experiencia personal fue muy bonito el poder acoger, ¿no? Ese proceso de final de vida suyo, rodeada de la familia, de los seres queridos, de que fuese un acto de alegría, pese a la pérdida inminente, ¿no? Pero a nivel profesional se me quedó esto de los mayores no son preguntados ni atendidos. ujú, Entonces, ahí es donde entro también en aquella época a empezar a estudiar el máster de psico-onco, de cuidados paliativos y bueno, me decanto más hacia ese acompañamiento al final de vida, ¿no? En intentar em, aportar eh, un acompañamiento muy sentido, muy presente, muy consciente, ¿no? Hacia tanto a los pacientes como a sus familias. ujú. Y es verdad, ahora que lo estás diciendo, es verdad que muchas veces a la gente mayor los tratamos como si fueran niños pequeños, ¿no? En el lenguaje, bueno, lo que tú dices, ya no se les preguntas como si no estuvieran, están ahí de cuerpo físico, pero no tienen su espacio, su lugar. No sé si esto es algo que hemos perdido en nuestra sociedad, a lo mejor un poco, ¿no? Ese respeto por la vida, por una persona que ha vivido 100 años, ¿no? Cuánta sabiduría, cuánta vida. No sé cómo lo ves tú esto. Sí, es algo que, claro, nos hemos venido más a las ciudades, a esta industrialización, ¿no? Hemos perdido este sentido de pueblo, de cercanía, de comunidad, de saber qué hace el vecino, qué necesita, ¿no? Ujú, El cómo está de verdad, ¿no? ujú, Em, pero creo que poco a poco, y más con esta pandemia, ¿no? Que nos ha confrontado muy directamente con la pérdida, con la muerte, con el duelo, con el cómo está el de al lado, porque me puede afectar, ¿no? ujú, Creo que esto también, y bueno, y ya viene tiempo, esto cambiando a nivel comunitario, se están generando las comunidades compasivas, los barrios compasivos, se está fomentando este tema del autocuidado, ujú, perdón, del cuidado a las personas que están en enfermedad y también a las personas mayores, quizás ujú, también que viven procesos de soledad no deseada. Estamos siendo muy conscientes. En España han habido, no muchos, pero sí, estos son casos que sobresalen, ¿no? Personas que viven solas y se dan cuenta que han fallecido porque pasa mucho tiempo sin que nadie pregunte qué ha pasado, pero el cuerpo empieza a oler. Y ujú, entonces los vecinos dicen, oye, ha pasado algo, he dejado de ver a este, pero porque huele mal su ujú, casa, no ujú, porque realmente hayas ¿no? frecuentado ese vínculo ujú, y hayas sido consciente de este proceso. Entonces, bueno, son realidades que nos van acercando. ujú, Hay muchos mayores, es una sociedad bastante mayor, ¿no? ujú, Y bueno, estamos siendo retomando poco a poco, yo creo. ujú. Y antes hablabas también en tu caso personal, que ha habido muertes como la de tu abuelo con 100 años, que obviamente se viven a nivel social y a nivel personal de forma diferente, pero cómo es cuando la muerte afecta a alguien joven, ¿no? O es súbita o no es dentro de lo que la gente consideramos como normal, ¿no? Dentro de que la muerte no hay nada normal ni poco normal, pero cómo es ese proceso, ¿no? De acabar la vida de esa forma tan abrupta o injusta a veces, ¿no? Claro, nadie está preparado para ver sufrir a un ser querido y para que desaparezca Ujú, directamente, ¿no? Porque la muerte es, estás y al otro día no estás, ujú, físicamente hablando, ¿no? ujú, Entonces, bueno, a nivel familiar, porque tuvimos este caso, te rompe,
te rompe, ¿no? Todos los paradigmas, todos los esquemas de decir, bueno, ¿y esto? Porque a mí, ¿por qué pasa esto, no? Pero no hay nada de personal en ello. Simplemente la muerte llega a quienes están vivos, ¿no? Y como no estamos acostumbrados a hablar de esto, bueno, pues hay familias que lo llevan con un duelo complicado que nunca se resuelve, ¿no? Donde la idea o la vivencia de la pérdida es mucho más dolorosa. Eh, por eso también queremos, ¿no? El visibilizar cualquier tipo de situación de pérdida para podernos preparar en este sentido. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar para eso? ¿Cómo nos podemos preparar para el final de la vida y cuidar eso también? ¿Cómo sería esa preparación? Mira, al principio hablaba de la coherencia y de los valores, ¿no? De intentar que tu vida sea lo más coherente posible en lo que para lo que para ti es importante, ¿no? Em, realmente vamos a morir como vivimos. Y esto es algo que es complejo de comprender, depende del momento de vida en el que estés. Pero si nunca has generado vínculos estables, si nunca no sé, si has antepuesto otras cosas sobre ti, entonces en el final de la vida esto se va a ver agudizado. ¿M? Ujú. Entonces, por eso esto de prepararnos, nadie nunca, yo creo, realmente va a estar preparado, y lo pongo entre comillas, ¿no? Ujú. Para morirse. Creo que en el momento, o sea, si se hace un trabajo, eh, puede haber un momento con un acompañamiento adecuado, con un sostén adecuado y también con un equipo adecuado. eh, Tú puedes ir viendo, si no lo has hecho antes, tú puedes ir viendo qué cosas tienen sentido, cuál ha sido, o ir reconociendo cuál ha sido tu legado, cuál ha sido tu experiencia de vida, qué cosas has aportado, este sentido vital. Entonces, esto te hace prepararte para que tu llegada final, ¿no? Tenga esa coherencia que quizás Ujú. antes no la percibiste. Ujú. Em, Entonces sería como un poderte ir en paz porque tú sabes que has aprovechado lo que has estado haciendo aquí, que has aprovechado la vida y que si te tienes que ir mañana, te vas mañana, como que no dejas cuentas pendientes, ¿no? Una larga lista de, tendría que haber hecho esto, hablado con esta otra persona, sino que claro, a eso te refieres, ¿no? Con coherencia sí, bueno, puedo llegar en claro, cualquier momento y yo estoy lista, ¿no? No tengo mi... Mm, claro. Cuando tú tienes una situación, cuando tienes una enfermedad que, que es progresiva y que es degenerativa o que realmente va a terminar en un final de vida, muchas veces tienes tiempo, ¿no? De ujú, hacer esta preparación que tú dices, ¿no? Y contando con un buen equipo, con un buen soporte, tú puedes llegar a estas conclusiones, ujú, ¿no? Más allá de cómo haya sido tu vida, ¿no? No es cuestión de, mm, o sea, es darle el sentido independientemente de cómo haya sido, ujú, ¿sí? Porque hay gente que ha tenido unas vidas muy complejas, ¿no? Pero todas las vidas tienen por supuesto sentido, ¿no? ujú, Entonces, si lo haces con tiempo, cuando surge esta situación, eh, puedes llegar a esa serenidad. Puedes, digo puedes, ¿no? ujú, Podrías llegar a tener esta serenidad, esta calma, este proceso. eh, Se puede dar, ¿no? Si te puedes preparar en tu vida y esta coherencia, ¿no? De este sentido es mucho más progresivo, pues por supuesto tu vida va a ser mucho más rica, mucho más sentida, real ujú, y viva, como te decía antes. ujú. Y esto
Claro, me estoy preguntando yo a mí misma cómo se hace, porque tú estás en contacto con la muerte a través de tu trabajo, pero yo, por ejemplo, no estoy en contacto, a no ser que se muera alguien cercano y entonces estoy en contacto. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para tener esa parte más presente? No sé si hay técnicas o hay alguna forma que tú digas, esto es una forma que se puede utilizar para incluir la muerte en la vida, ¿no? Que sea parte también, para ayudarme a vivir más, como tú decías, ¿no? Estar más viva. Pero ¿cómo se haría? ¿Qué herramientas o qué forma hay para hacerlo? A ver, antes hablamos de la presencia también. Antes Ujú, hablamos de ese autocuidado, ¿no? O lo nombrábamos. Em, si tú, por ejemplo, practicas cualquier tipo de práctica meditativa, ¿no? O haces un entrenamiento en cultivo de la compasión, por ejemplo, o haces o rezas, ujú, igual, que sea cualquier tipo de práctica espiritual, me refiero, de cultivo de esa espiritualidad, em, lo que va a generar en ti es esa calma, es esa serenidad, es esa presencia y en realidad esa presencia en tu vida. ¿Cómo me está afectando esto que estoy viviendo en mi día a día? ¿No? Entonces, la idea, si a esto lo sumas, esta presencia de la muerte o no de la muerte, de la posibilidad de que pueda llegar ese momento, hace que esta presencia y esta vida tuya eh, se quite de tantas complicaciones o de tantos pesos o de tantas cosas que te hacen sufrir, ujú, ¿sí? No hay una técnica realmente que te enseñe a morir, ¿no? ujú. Porque, bueno, o sea, realmente desde el budismo, desde el cristianismo, o desde cualquier práctica constructiva, ¿no? A nivel emocional, te puede aportar en este sentido. Ujú, Em, y hay cursos también, o sea, si ya quieres ahondar un poco más en esto, hay formaciones en acompañamiento al final de vida, afrontamiento de la propia muerte, ujú, que de hecho en el proyecto al final de la vida ofrecemos para todas las personas que estén interesadas. ujú. Y entonces ahí haces un trabajo reflexivo sobre qué estás haciendo, qué es importante, Ujú. en fin, Sí. son cosas muy profundas, ¿no? Eso me hace pensar, Paola, en el miedo que le tenemos a la muerte. Tú que trabajas en estos temas, como, no sé, qué le dirías a una persona, a una mujer que nos está escuchando y dices, a mí la muerte me da mucho miedo. Yo lo he oído también, ¿no? A mí esto no me pasa por suerte, pero de mujeres que incluso piensan que tienen hijos y piensan, ay, si se muriera mi hijo, y entonces les entran unas angustias, ¿no? Que incluso de pensar en la muerte, pero de forma, no de esta forma que estamos hablando tú y yo, sino de forma muy, muy negativa y con mucho miedo, como muy, muy, muy angustiante realmente. Sí, porque esta idea de desaparecer, ¿no? Y de no tener resueltas las cosas es difícil, y más si tú tienes hijos, entiéndase personas a cargo, ¿no? Da igual la edad que tengas, mucho más si son pequeñitos, Ujú, pero bueno, siempre se va a pensar, tengas la edad que tengas y cómo quedan y cómo y qué problemas va a tener, ¿no? Y eso genera mucho, mucho sufrimiento. Por eso, Sonia, creo que es importante el que más que miedo a morir, que sí, también muchas veces nos da miedo a vivir y a tomar las decisiones que tenemos que tomar en este momento de nuestra vida, ¿no? Como siempre, y más siendo mujeres. Las mujeres son el principal, uno de los principales roles de las mujeres es el cuidado. ujú, Y muchas veces cuidamos a otros, cuidamos mucho más, estamos más pendientes en que no les falte, en que estén bien, en que coman, en que hagan, en que yo ayudo, no importa, yo puedo, yo aguanto, ¿no?
Y claro, nos olvidamos de ese autocuidado. Entonces, da igual, seas mujer o seas hombre, em, este miedo a vivir, ¿no? Encontramos por circunstancias diversas el aplazar, el dar por hecho, el yo estoy después que el resto. Entonces, claro, esto nos hace sufrir mucho, nos hace y nos angustia, porque no sabemos cómo resolver las cosas, no sabemos qué pasaría si. Entonces, bueno, unimos todo, ¿no? Intentar esta coherencia, estos valores, ir poco a poco haciendo lo que para ti es la felicidad o buscando lo que para ti es la felicidad, ¿no? Que como te decía al principio es tranquilidad para mí, ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso del que es muy importante ser conscientes eh, y aunque cuesta por los tiempos, los trabajos, la economía, en fin, pero sí ir poco a poco generando espacios de autocuidado, aunque sean pequeñitos, pero que nutran tu existencia en realidad. Paola, ya se nos está acabando el tiempo y sí que me gustaría al final, seguro que tú has acompañado a personas, a lo mejor alguna mujer también, que tú sientas que han vivido ese proceso del final de la vida de forma, pues eso, muy serena, incluso que te hayan inspirado, ¿no? De wow, para poderlo un poco visualizar, porque también lo que conocemos en la sociedad es, ay, se muere alguien, qué sufrimiento, qué pena, qué no sé qué, pero alguien que haya podido acompañar la muerte de otra persona y hayas dicho, wow, ha sido bonito, ¿no? Esa forma de acompañar ese proceso. ¿Cómo sería? O cómo, no sé si lo has vivido y lo puedes contar, esa experiencia. Mira, independientemente de los casos de tu nivel económico, me refiero a tu nivel educativo, de la edad que tengas, ¿no? Porque los niños también te sorprenden a la hora del final de vida, no son solo los mayores, ¿no? Esta serenidad no solo se construye desde una experiencia de años mental, ¿no? Em, Cuando tú realmente eres consciente que vas a morir, todas las tonterías se caen. Todo, todo realmente recobra valor. Entonces, por eso también hablo de procesos bien acompañados, ¿vale? Porque en este sentido se te puede ayudar a que si hay algo a nivel espiritual que te está generando malestar, que te está generando duda, ¿no? Temor, miedo por algo, pues poco a poco esto se vaya disolviendo, ¿no? Y que tú lo vayas, en la medida de tus posibilidades, que lo vayas construyendo en realidad para que tú hagas un tránsito lo más adecuado posible. O sea, que sería como un limpiar, ¿no? Cerrar, limpiar heridas, decir cosas a lo mejor que no has dicho nunca y ese proceso sería el que nos ayudaría a ir soltando el peso, ¿no? Que a veces se habla de esta mochila que vamos poniendo cosas y es como con una mochila muy grande es difícil irse, ¿no? Entonces poder ir Sí, soltando, limpiando para que ese final de la vida sea suave también, ¿no? sí, también es muy importante un proceso de aceptación de lo que hay, de lo que es verdad, Mm, porque lo que nos hace muchas veces sufrir es a eso a lo que nos aferramos, que ujú, quisiésemos que fuera, pero que no es. mm, Entonces, en el momento en el que tú aceptas que la situación es esta, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, este es el tiempo que tengo, ujú, estas son las condiciones que tengo, pues entonces ya no hay tanto ruido mental, ¿no? Ni emocional, sino que, como digo, construyes, también te quitas cosas, ¿no? Y es como si tu vida
fuese como una cebolla, ¿no? Que empiezas a quitar capas y capas y capas y en realidad se queda lo importante, que es esa esencia, ese sentido vital tuyo propio, ¿no? Sobre el acompañamiento del final de la vida de, por ejemplo, de los padres, ¿no? Cuando ya se van haciendo mayores y yo siento que me gustaría saber esto que tú decías al principio, yo quiero escucharles, saber lo que ellos quieren, no me quiero encontrar yo como hija en la situación de tener que decidir por ellos, pero como que me faltan las preguntas, no sé qué preguntar exactamente, solo sé que me gustaría hablar con ellos, ¿no? No sé si vosotros tenéis alguna indicación o cómo se puede hacer este proceso. Pues mira, Sonia, primero agradecerte el que desde siendo un tema tan difícil, quieras ser tan generosa al fin y al cabo con tus propios padres, porque ahondar en este tema da un poco de rechazo, ¿no? No nombres la muerte porque se puede adelantar, ¿no? No, no hablemos de esto, es lo que suele Sí. ocurrir, ¿no? Entonces, el que quieras indagar, pues mira, justo en colaboración con la asociación Babespean, es una asociación del País Vasco, hemos creado un juego de cartas que se llaman Al final de la vida, ¿qué es importante para mí? Entonces, es un juego de cartas, lástima, no tengo ahora aquí una presente, en el que la pregunta es esta, en el final de la vida, ¿qué es importante para mí? ¿Vale? Para cada persona. Y en el reverso aparecen frases y tú eliges las 10 frases que sean más importantes para tu vida, ¿vale? Para tu caso. Entonces, por ejemplo, dentro de este juego de cartas pueden aparecer frases tipo no morir solo, estar acompañado hasta el final, haber resuelto mis problemas económicos, morir en casa o morir en un hospital. O sea, son diferentes frases, entonces tú eliges las que, como digo, son más importantes para ti. Y para hacerlo, estos son un juego de cartas físicas, son 28 cartas que facilitan este diálogo sobre estos temas y entonces ahí exploran aspectos personales, sociales y espirituales de la persona. Wow, ¿Vale? qué interesante. Entonces se usa para trabajo no solo con pacientes, sino también dentro de las familias. O sea, es un producto que pueden comprar a través de nuestra página web en la sección de recursos. Y esto lo compras y tienes unas indicaciones de cómo utilizar las cartas para uso grupal o para uso individual, ¿vale? Esto lo pueden hacer. Pero además, para hacerlo más asequible a la gente y que pues mucha gente que está fuera del país quisiera participar, hemos realizado un cuestionario online que es gratuito, también a través de la página web, que es igual, se llama Al final de la vida, que es importante para mí, y tiene las mismas 28 cartas, las mismas frases y tú las eliges. Entonces, esto es un muy buen recurso para que tú misma explores cuáles son las cosas importantes. Y también esto nos ayuda a nivel general, mundial incluso, a ver cuál es la tendencia, ¿no? De las mujeres, de los hombres, que es importante según la edad, la localidad, en fin. Y esto es gratuito, de acceso libre, y tardas 2 minutos en aplicarlo. Me parece fascinante porque además, o sea, cuando yo pienso 28 preguntas, yo no tengo 28 preguntas sobre lo que es importante para mí al final de la vida, ¿no? Pero claro, vosotros como estáis, claro, me imagino que esas preguntas van saliendo a medida que tú vas avanzando ese proceso, ¿no? Pero hasta que no estás ahí, no te haces las preguntas, pero con esto te las puedes hacer antes y te puedes preparar, o sea, que me parece fantástico. Claro, esto es un recurso que se ha hecho la adaptación al español, pero son recursos que se han usado en la clínica desde hace, o sea, en la práctica clínica me refiero, desde hace muchos años.
porque además también hay mucha investigación que se ha hecho en torno a qué es importante para los pacientes que están ahí. Entonces, estas frases no es de alguien que se le haya ocurrido, sino desde esta experiencia clínica. Al final de la vida, las personas, ¿qué es lo que valoran? ¿Qué es lo que es importante? Y ahí surgen, se acotan a estas 28 cartas. De hecho, hay una que es una carta comodín en la que tú puedes escribir o dialogar sobre aquello que no está incluido, pero que para ti tiene valor. Tú has hablado varias veces del acompañamiento, ¿no? de una muerte, un proceso de muerte acompañada, y eso es lo que hacéis también desde tu proyecto, ¿no? El final de la vida. ¿Quieres contarnos un poquito más también para que las mujeres, porque además muchos servicios son gratuitos, entonces ellas también pueden, que son servicios a los que se pueden acceder, ¿no? ¿Y qué significa eso y qué es lo que hacéis vosotros desde el proyecto? Pues mira, de todas estas cosas que hemos hablado, es muy importante el que tú tengas posibilidad de informarte de cuáles son los recursos con los que tú puedes contar, en este caso, en un proceso de enfermedad crónica avanzada o en soledad no deseada. Entonces, el proyecto de Al Final de la Vida, que de hecho pueden visitar la página web, que es aquí abajo de la entrevista. www.alfinaldelavida.org. Esta página sirve como un catalizador de esos recursos y entonces va orientada hacia los pacientes, hacia las familias y los cuidadores, incluso hacia la sociedad en general, ¿vale? Joven, no enferma, de cualquier edad, vamos. Y como bien dice, son recursos que son gratuitos y abiertos a cualquier persona interesada que hable castellano, que por ahora solamente lo tenemos en castellano, y pueden usar estos recursos. Entonces, como te digo, el ofrecer información, siempre de la mano de expertos, para que estés en el proceso en el que estés, o un proceso de duelo, por ejemplo, o proceso de enfermedad o de duelo por un niño, o hayas perdido a alguien y necesites asesoría legal de qué es lo que debes hacer cuando una persona fallece, con el tema, no sé, de las herencias o de los legados, etcétera. Que tú puedas tener expertos que te hablen en lenguaje comprensible, cercano, sobre temas difíciles como es el proceso de final de vida. Entonces tenemos esta página web, tenemos el canal de YouTube, tenemos las redes sociales de Instagram y de Facebook y de LinkedIn, que están disponibles y asequibles a cualquier persona. Muy bien. Y sí, me imagino también o el llamado también es, ¿no? Obviamente un proceso de muerte de un ser querido es doloroso, pero no tenemos por qué sufrir y tampoco no tenemos por qué sufrir durante meses y meses y meses. Me parecía importante decirlo, ¿no? Porque está muy normalizado el sufrimiento en nuestra sociedad y no tiene por qué ser así. Y yo sé que vosotros trabajáis en esto también, ¿no? En hacer ese acompañamiento para que se pueda hacer un proceso sano de duelo, ¿no? De procesar ese dolor, pero no quedarse ahí enganchado en el sufrimiento. Claro, hay algo que dicen los budistas, ¿no? La diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es algo inevitable, pero el sufrimiento es totalmente evitable, ¿no? Porque realmente es esto, como tú dices, esta rumiación, esta idea continua de ¿y por qué a mí? Y esto, de no aceptación. Entonces, en la medida en que, a ver, no hay que llamar duelos patológicos. O sea, ¿cuánto tiempo duras en olvidar a alguien que fue importante para ti? No sé, yo creo que no se olvida nunca tampoco, ¿no? No, ¿cuándo deja de ser insano el que llores por alguien que ha sido fundamental en tu vida durante 50, 60 años, o 10 años, me da igual, pero que amas y adoras, ¿no?
Entonces, bueno, el dejarse sentir, el dejarse acompañar, el dejarse, el permitirse sufrir por esa ausencia, es normal, ¿no? Ujú. Si la evitamos, si la negamos, si la forzamos, oye, ya han pasado 2 años, ¿no? Ya, súper, o sea, esto también es nocivo, ¿no? Ujú. Este tema de las expectativas. Mm. Pero bueno, creo que dejando que fluya el proceso personal de cada uno, explorando, indagando, apoyándose, acompañándose, esto es muy importante. Muy bien. Puede ayudar mucho, ¿no? Mm. Sí, para no quedarte solo. Sí. Bueno, vamos a dejar ahí vuestra página de internet porque, claro, tenéis tantos recursos y es tan valioso que seguro que las mujeres que nos están escuchando que se han sentido inspiradas podéis ir ahí a coger toda esta información. Paola, para acabar la entrevista, si solo nos pudieras dejar una frase tuya, así como a modo de recordatorio de esta entrevista, ¿cuál sería esa frase? Mm. ¿Cuál sería una frase de inspiración? Me surge el título de un libro. Realmente recuerda que vas a morir y vive. Em, Mm. es esto, es esto. Valora el tiempo, valora tu tiempo. Creo que me quedaría con esto. Estamos tan acostumbrados a despertar, tan acostumbrados a aplazar. Ya lo haré, el Ujú. próximo verano, ¿no? Y pensamos que tenemos mucho tiempo. Entonces, el no esperes más, realmente lánzate, Ujú. vinimos a ser feliz, Ujú. realmente, ¿no? Como este llamado de vive ahora, ¿no? No lo dejes para mañana Sí, porque no nunca lo dejes, sabemos, ¿no? Mm. eso es, no, no te aplaces más, eres la persona más importante para ti misma. Así Mm. que eso, sé feliz. Sí, me gusta mucho esa frase, Paola. Creo que tiene mucha fuerza. Muchas gracias por tu tiempo, gracias también por A ti, el trabajo que Sara. hacéis en la Fundación Vivo Sano, que es también muy, muy potente, muy inspirador. Y bueno, por tu tiempo también y por haber compartido con nosotras. Gracias Gracias, a ti. Paola. Y a todas vosotras, gracias también por habernos escuchado hasta aquí. Ya sabéis que si queréis escuchar de nuevo la entrevista y profundizar en todos estos temas, está el pase y contribuir, que es la forma que nosotras también tenemos de financiar la cumbre y de poder sostener a los proyectos que estamos apoyando. Así que nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto.